Vamos a hablar con Juan Felipe Pití. Él es miembro del PRD, ha sido miembro del CEN, ex funcionario público. Como siempre, Felipe, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Pues vamos a hablar de este resultado del domingo y qué ha pasado, cuál va a ser la impronta que siga el PRD de ahora en adelante. Felipe, buenos días. Felipe, Gracias, Fernando. Buenos días. Buenos días. Del panel. Mira, hombre, en un análisis político de un congreso importante para un partido, tienes que tomar en cuenta que la mayoría del país, para todos los congresos de todos los partidos, no está pendiente. Claro. La gran mayoría de la población ni le interesa lo que pasa en un evento como este. Ni está muy pendiente porque sabe que ocurra lo que ocurra no va a transformar sus vidas. No es que no es importante, porque al final esto sí termina traduciéndose en fuerzas políticas que pueden llevar a la presidencia de la República, pero en este día a día, si tú le preguntas a cualquier persona, vas a una cafetería, le preguntas a las meseras, le preguntas a tus colegas, le preguntas a tus compañeros, no hay un gran interés fuera de los mismos miembros de la estructura partidaria. Inclusive allí, el PRD tiene 700.000 miembros, y aunque este es el evento más importante, políticamente hablando del partido, fuera de escoger a su candidato en primaria para las presidencias, y que no hay mayor honor para un miembro. Yo lo he sido electo por mis compañeros delegados a ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional y es uno de los más grandes honores políticos que uno puede tener. Esa estructura partidaria que elige, para redondear cifras, ser muy básico, no es más de 50.000 personas. Si le agregas una pareja, un esposo, una esposa que está muy pendiente, ese delegado o delegada son 100.000. 600.000 personas más del partido tampoco están pendientes porque no dependen de lo que va a ocurrir en ese congreso y están en el día a día de ver cómo resuelven su situación personal, sobre todo después y en el medio de esta pandemia. Entonces, la pregunta que la gente se está haciendo después de un congreso como este es ¿quién ganó, quién perdió? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden? Y esa no es la pregunta, Fernando. La pregunta realmente debería ser ¿qué se gana y qué se pierde? Es claro que la respuesta es que en el Congreso del PRD, al no haber estado en juego el control del gobierno ni la conducción política del Estado, el presidente Laurentino Cortizo sigue gobernando y seguirá gobernando el país, y la estructura de diputados del partido seguirá en control de la estructura del partido. Entonces, claro, estos mandos internos que están en pugna, cada uno ha retenido su cuota de poder. Pequeñas variaciones aquí, pequeñas variaciones allá. No hay duda que los diputados se alzaron con un margen mucho más amplio de lo que se esperaba y que hay un triunfo de alguna manera para el bando de los diputados, pero el bando ejecutivo saca 4 de 6. Las cargas están más o menos equiparadas, aunque en control, en quórum y político está en manos de la facción del diputado Benicio Robinson, que demuestra una vez más su liderazgo y también que se ha acuerpado con diputados, con el poder popular, que tienen votos reales, y eso es importante en la política. Pero hay algo, Felipe, que vale la pena decir, mencionar. Uno, ¿cuándo empezó esta pugna? Porque al final Nito Cortizo llega a la presidencia y lo que lo hace el agente diferenciador en esa pugna contra Zulay Rodríguez y Pérez Valladares en el 2018 era que él tenía el apoyo del CEN y de estos diputados que ahora pues pareciera que están en aceras distintas. Pero mira, pareciera que la pugna comenzó una vez, y te digo algo, ¿no? Aquí hay una pugna que parece turna de calle arriba y calle abajo del carnaval, con el respeto que se merecen las turnas, que son artefactos folclóricos que generan satisfacción, orgullo, que tienen historia, que dan cultura, pero que en su parte más folclórica se muestra la parte de la pelea y la perequera que uno ve y disfruta muchísimo cuando uno va a los carnavales. Pero no hay tuna, Fernando y compañeros del panel y los que nos ven, que dura más de 4 días. Los carnavales son de 4 días porque si los carnavales fueran de más de 4 días nos quiebra individualmente a todos en el país. Terminamos divorciados todos, nos botan de la casa. La diversión es buena por 4 días, 5 días, 6 días, máximo en los carnavales, pero no es buena 365 días al año ni por 2 años. Y aquí tienes una pugna de 2 bandos que se pusieron de acuerdo para lograr la presidencia de la República exitosamente, con márgenes estrechos, pero exitosamente. Al final el que gana la presidencia es el que gana, y que se ha mantenido por los últimos 2 años y ahora, hoy,
mayo, casi junio, solamente a 12 meses de las primarias presidenciales de las próximas elecciones generales del 2024, esta pugna mantiene un resultado que genera altísimos niveles de desorientación política, porque ninguno de los dos bandos en pugna logra que este Congreso determine un rumbo fijo, ni tampoco que se resuelvan las causas estas de conflicto que parecieran haber arrancado el día 1. No hemos encontrado como PRD que nos hemos amanecido sin un candidato consolidado, No. sino con la necesidad aún de encontrar caminos de consolidación, Fernando. Bueno, ayer Pedro Miguel González dijo, no vamos a dejar que nos impongan un candidato, en clara referencia a las intenciones del vicepresidente Carrizo. Y hoy la prensa, por ejemplo, dice implosión en el PRD. Si realmente las cosas están tan mal. Mira, el Partido Revolucionario Democrático ha tenido, como tú bien sabes, una relación accidentada con la prensa, por varias razones. Ellos tienen su agenda. Sí, quieren cogobernar, no importa quién tenga el poder. Y el partido también ha adolecido, no solamente con la prensa, sino con los otros medios de comunicación, de una falta de esfuerzo de abrir canales de diálogo, de presentarse, a dar la cara, de dar nuestras explicaciones, de recibir todos los cuestionamientos y todas las críticas que se quieran dar, porque eso es una democracia, y hacer como hace Alfredo, que lo veo ahí en la foto, que se defiende, argumenta, presenta su posición, recibe ataques de todos lados, que es lo que uno recibe cuando uno es un hombre público, sí. Y también cuando uno es un abogado, y esa es parte de la función del trabajo de uno, pero entonces uno rebate con argumentos, con inteligencia, con historia, con preparación. Nosotros como partido hace mucho tiempo que hemos dejado de tener ese enganche con la sociedad y muy particularmente ese enganche con los medios de comunicación. Tú no ves un despliegue de funcionarios públicos en tu programa y no ves ese despliegue de funcionarios públicos en los otros medios, salvo cosas muy coyunturales y necesidades muy específicas. Entonces, la unificación del partido, lo interno, se complica si extrapolamos las acusaciones siempre graves de que si hubo influencia, sí, hubo presión. Esto se repite en los congresos, acusaciones de figuras cercanas a los centros del poder, pero todo esto hace que el reloj que está corriendo con miras hacia el futuro calendario electoral solamente corra con mayor rapidez. Y amanecemos, independientemente de lo que diga el compañero Pedro Miguel González, ahora ex secretario general y un miembro de base más, como lo soy yo, sin rango, pero los rangos no dan jerarquía, como decía Omar Torrijos Herrera, pero que le toca volver acá al grupo que está fuera del control del partido y mirar y contribuir y aportar. Yo creo que flaco favor se le hace al partido, un partido que muy bien puede tener un candidato que genere suficiente convicción para ganar las elecciones si ese candidato o candidata realmente está en sintonía con las necesidades de la población del país y se logra comunicar y consolidar con ese país que debe ser de todos y todos, pero que debe salir, pienso yo, de las bases. Y en lo único que estoy de acuerdo con el compañero González es que el PRD demostró en estas elecciones de Congreso que no acepta imposiciones de nadie. Y te pongo el ejemplo muy específico. En la Secretaría de la Juventud, electa un día antes del Comité Ejecutivo Nacional, el sábado, ganó el joven Hussein Pití de Chilibre, pariente mío, pero eso es casualidad. Él es un líder y su familia tiene un liderazgo, un arraigo político en esa área, una persona de una familia muy humilde, abogado de la curia en su vida privada previamente, ahora director de ONPAR. Los que lo conocen lo respetan como un abogado y un muchacho, un joven decente, pero de base del PRD, cuyo liderazgo es un liderazgo real. A él lo quieren, a él le tienen cariño. La gente que lo conoce, tú lo conoces, y el hombre cae bien, es agradable, pero es agradable porque es inteligente, porque tiene buen corazón, porque tiene una fibra moral, porque sus intenciones son buenas, porque se comunica, porque trata de tender puentes. Y a diferencia de otros políticos que son puentes rotos, hombre, Hussein es un hombre que solamente sabe sumar, como bien le enseñó Omar. Entonces, ayer, discúlpame Fernando, él gana el sábado con un candidato del Ejecutivo y con un candidato de la disidencia en los legislativos. ¿Sí? A haber dos candidatos fuertes apoyados por cada uno de los bandos fuertes, él gana y allí las bases se imponen y te demuestran a ti que en el PRD, igual que en el país, hay una sed
de liderazgos reales que no sean impuestos, pero para eso tienen que estar en sintonía con las necesidades de la gente, no con la necesidad necesariamente de San Felipe, no con la necesidad del Palacio Legislativo, ni el líder A, B o C, sino con las necesidades del pueblo. Lo ves hoy en Colón. Colón tiene necesidades reales, Claro. desatendidas por generaciones, desastrosamente atendidas por la administración anterior, y esta herencia que ya a estas alturas pues ningún gobierno puede mirar hacia atrás, tiene que resolver, pero aquí hay una herencia larga de desatención a ese pueblo, y si eso no se resuelve, entonces no se genera credibilidad. Por eso la población busca esos nuevos liderazgos. Cuando ninguno de los bandos en pugna logra mostrar un camino claro, y eso es para mí la lección más importante de lo que ocurrió el domingo, se evidencia la necesidad de un nuevo curso de acción, de nuevos cursos de acción que no solamente unifiquen a las corrientes en pugna, porque Hussein en la juventud logra unificar a las dos corrientes al final y se le suman, sino que además sintonicen al PRD con la nación, y para mí eso es lo más fundamental. El partido tenía un gran nivel de comunicación con las fuerzas vivas y populares del país, pero eso hace falta, se ha perdido, y hace falta realmente entrar en esa comunicación permanente con los distintos sectores, no solamente los sindicatos, las amas de casa, la gente que le encantan los animales y los perros y los gatos, las enfermeras, los médicos, cada una de las fuerzas vivas en Panamá que son importantes, que nos miran y dicen, ¿cuál es el plan? Si tú me explicas, Fernando, o Juan Felipe, o Alfredo, tú me explicas cuál es el plan para la educación, cuál es el plan para educar a tus hijos, cuál es el plan de salud si te enfermas, cuál es el plan de seguridad para que no te asalten en la calle, entonces yo te puedo comenzar a creer. Pero la gente necesita escuchar un plan coherente y liderazgos nuevos que surjan de las bases para traer ese mensaje y refrescar, porque siempre hay un relevo, y eso es importante en la política y en el país. Se subestimó no solamente a Benicio, sino a Crispiano Adama y a Raúl Pineda, que también pues, pareciera que están cobrando fuerza por ellos mismos. Mira, qué increíble que se subestime a hombres que han ganado elección tras elección tras elección. Y a pesar de que cada uno, nadie es perfecto, comenzando con este servidor, tiene sus críticos y críticas legítimas que se le pueden hacer, igual a este servidor. Lo cierto es que ellos son representantes del pueblo que los elige y están en sintonía con una masa popular de votantes que los elige. Entonces, si tú sabes eso, el deber político es entrar en un diálogo con ellos, entenderlos, comprender cuál es la base de su poder, comprender la población a la que ellos se deben. Mira, decía Omar Torrijos en la línea del borrador que los líderes tienen la obligación de escuchar a los otros líderes, no solamente para darle solución a sus problemas, a los problemas de su comunidad, sino para darle la tranquilidad de transmitir lo que sea que está en su mente, y con eso tranquilizar no solamente a esos otros líderes, sino tranquilizar a la comunidad y a la estela de líderes detrás de ellos que ellos pueden representar. Entonces, estos hombres que representan mucha gente, que representan la confianza y la esperanza que han depositado en ellos sus electores, no solamente por ellos mismos. Y no te tiene que importar si son agradables a ti o no son agradables a ti, si te caen bien o no te caen bien, porque la democracia se trata de poderes políticos por medio de votación, y ellos son representantes legítimos de sus pueblos. Tú tienes que entrar en un diálogo con ellos. Entonces, si se subestimó algo, lo que se subestimó fue el poder de la democracia. Esa es la democracia. Gústete o no te guste, es el mejor sistema político que existe, y por eso es que cuando gente que no sabe buscar votos, que no sabe ser electa, quiere cogobernar, todo el mundo tiene derecho en una sociedad libre y democrática a la libertad de expresión, claro, y a opinar como quiera, pero nunca van a entender por qué A, B o C sigue saliendo electo si no sabes buscar los votos. Y si supieras buscar los votos, entenderías por qué ellos le llevan algún nivel de satisfacción que es importante a su población, y por qué esa gente se siente desamparada, desesperada, y está buscando quien hable por ellos. La gran voz de los humildes, de la gente pobre, de aquel que se siente no solamente despreciado, porque si yo te desprecio, Fernando, por lo menos te odio, que es un sentimiento, pero si te menosprecio, entonces no me importa, no tengo ningún sentimiento hacia ti. Hay un gran
sector de la población panameña que se siente menospreciada. Gobierno entra, gobierno sale, alcalde entra, alcalde sale, diputado entra, diputado sale. Y los diputados que logran reelegirse continuamente, como estos compañeros que tú mencionaste, evidentemente han encontrado la fórmula de darle un nivel de tranquilidad, y eso es parte del liderazgo político efectivo. Ellos lo tienen, y eso, gústete o no, son cosas dignas de entender, comprender, estudiar y emular. Y creo que eso se subestimó y eso no puede volver a ocurrir. Mira, ante las grandes necesidades nacionales, yo te digo que todos los partidos a través de sus congresos deberían haber estado debatiendo y deben debatir las grandes soluciones del país. Claro. En cambio, todos los partidos se dedican y se van a dedicar, lo han hecho los anteriores. Sí, hacer máquinas electoreras. Tienen en su tuna carnaval de calle arriba, calle abajo, una tunda carnestoléndica pueblerina permanente, mientras que la nación queda cargada. Y esta situación requiere la urgente participación de todos, tú, yo, Alfredo, todos. Sin formar parte de los bandos, vemos hacia el futuro con luces largas. ¿Ves hoy a Nito Cortizo con mucho menos poder después de esta elección? ¿Cuáles son las probabilidades de Gabriel Carrizo? ¿Aumentan pues las posibilidades que se rumorea de una llegada de Martín Torrijos nuevamente a buscar la presidencia? ¿Cuál es la lectura que te saca de este resultado? Mira, la pugna de los bandos lo que ha hecho es dejar al presidente solo. El presidente en condiciones normales debería estar acuerpado por su partido, por su estructura de poder, pero por estar en la dime que te diré, en quién hace más, quién sube más, quién baja más, de los dos bandos, al presidente de la República se le ha dejado solo, y eso es inconcebible políticamente. Entonces debe ser un llamado de reflexión para ambos bandos, que dejen la pugna, porque cuando se deja al presidente de la República solo, se deja la gestión de gobierno solo y no se le da el apoyo al primer mandatario de la nación que se requiere para gobernar efectivamente. Dicho eso, Nito Cortizo no ha perdido poder político en esto. El CEN nuevo, y no importa cuál hubiera sido la composición del Comité Ejecutivo Nacional, no tiene el poder para nombrar ministros ni para votar ministros. Entonces, ese poder lo retiene única y exclusivamente el presidente de la República. Sí, pero, por ejemplo, esa crítica del presidente del partido al ministro Sabonge, yo creo que es como el primer campanazo para saber que desde el partido pues van a tratar de separarse de cierta parte de la administración. Sí, y eso lo hemos visto en otros ciclos electorales. Tiende a ocurrir no tan temprano como esto, claro, que hay algún tipo de divorcio, o que críticas que se hacen desde afuera, porque las críticas que se hacen a cierta gestión, el tema de las calles, etcétera. El ministro Sabonge tiene explicaciones que suenan a veces hasta lógicas por el tema de la pandemia, pero las críticas están, lo ves en cualquier encuesta. Hay una gran insatisfacción con el tema del estado de las calles. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un diputado del PRD adopta la crítica que está fuera en el sentir popular, puede estar reflejando, un sentir popular real puede estar reflejando un descontento personal, un descontento político. Sea lo que sea, eso no es bueno. Pero te repito, el presidente de la República, si no quiere, no cambia al ministro Sabonge nunca, no importa lo que le diga ningún diputado, ni tú, ni yo, ni nadie, y lo mantiene hasta el final. Desde ese punto de vista, el presidente no ha perdido poder político alguno. Desde el punto de vista de tener un partido que se sienta satisfecho, bueno, allí es donde realmente hay que hacer un trabajo, porque no solamente si los diputados tienen algún nivel evidente de insatisfacción en la relación comunicacional con el Ejecutivo, el resto del partido, los otros 600.000 miembros del partido, no se sienten tomados en cuenta, claro, no se sienten parte de esa discusión ni parte de esa disputa, y ven como lo veo yo, con desagrado que haya una disputa de esta magnitud cuando debiera haber no solamente una búsqueda de la unidad. No tenemos que pensar todos igual, por eso somos un partido político, cada uno tiene derecho a su criterio, nadie es monedita de oro tampoco para que todo el mundo lo quiera, pero sí debiéramos estar trabajando en la consolidación de liderazgos. Y con relación a lo que viene, mira, va a venir de todo. Yo creo que la primaria próxima del PRD va a ser agitada, va a ser nutrida. Sí. Vas a ver figuras antiguas tratar de reciclarse y vas a ver al partido con sed de figuras nuevas. Y eso es lo que va a ocurrir. Hombre, vamos evolucionando hacia un mundo nuevo. Claro. Hay nuevas
el estilo de política es distinto, hay más cinismo, también hay más desesperación, porque la pandemia ha causado unos efectos económicos donde ya vivimos en un país que no solamente tiene una pandemia aún de COVID, hay una pandemia de seguridad, hay una pandemia económica. psicológica, hay una pandemia económica, tenemos lo que yo creo que es una muy buena ministra de Educación, pero hay una pandemia en la educación donde no le dan los recursos Sí. para generar la infraestructura, los palacios. Yo lo decía cuando mi mamá falleció hace un par de meses, Sí. que ella había sido de la Normal de Santiago, y cuando ella llegó chiquilla de un pueblo muy pobre de Chitré, mi papá de Chiriquí, y entrar a la Normal, me decíamos, Felipe, vi lo que era un palacio, eso era como el rascacielos, el Empire State, no había visto nada así en mi vida, que solamente había visto Casa Quincha. Y cuando llego a este palacio, me dije a mí misma, me decía mi mamá, que ella tenía que ser una princesa. Y dice, hijo, yo tengo que ser una princesa para poder pertenecer a un palacio como este y me tengo que comportar como tal. Ese tipo de cosas cambian actitudes. La arquitectura sublima, por eso las iglesias, las mezquitas, las sinagogas son bellas, para tener ese contacto con la divinidad. Entonces, mientras no le digamos a la población en formas concretas y reales, hijo, hija, mira el palacio que te hice en San Miguelito, en Arraiján, en La Chorrera, en Santiago, o en Soná, o en David, o en el área indígena, en todas las comarcas, porque nos importa la educación de los muchachos, entonces no se nos va a creer. En el momento que eso se haga, se cree, y ese es parte del trabajo que hay que hacer, esa es parte de esas luces largas. Entonces, ya no se trata de los viejos discursos de la revolución educativa y que vamos para aquí, vamos para allá, es cuestión de hacer, de trayectoria, de un compromiso real y de hacer, pero todo comienza y termina, Fernando, en la palabra. Así mismo No es. solamente nada, sino en la capacidad de diálogo, te repito, en dar la cara, defender posiciones. No siempre voy a tener la razón, pero siempre daré la cara, siempre defenderé mi posición. Y en ese enganche con compañeros, con gente que cree como yo, gente que adversa mi posición, vamos generando un mejor país en la esfera del debate público, en atreverse a defender posiciones. Y yo te concluyo con esto. El PRD, si consolida no una, dos, tres, cuatro candidaturas, cinco, seis candidaturas de base para la presidencia, de gente que no pertenece ni a un bando ni al otro, ni viene del pasado, va a ser un PRD mucho más fuerte, con mucha mayor posibilidad. Y no es imposible, totalmente al contrario, es posible que el PRD se alce con las elecciones en el 2024, pero para esto tiene que buscar a alguien que no esté en los bandos en pugna, pero que tenga la capacidad de consolidar y unificar al partido. Vamos a ver en qué termina todo esto. Juan Felipe Pití, gracias por esta participación. Bueno, Fernando, gracias.